Bueno, en este caso, por ejemplo, relacionado con la prórroga del registro obligatorio de celulares, no demuestra que la política vaya por buen camino. Al contrario, ¿no? Cuando millones de personas deciden no registrarse, el problema no es en sí el ciudadano, sino es una ley que nace con desconfianza y falta de transparencia. El ciudadano todavía no sabe quién y cómo estarán protegiendo sus datos personales, porque incluso el gobierno ha mencionado que se van a hacer responsables las telefónicas y las telefónicas también han mencionado que el gobierno pues van a compartir datos de manera conjunta, ¿no? Y esto pues genera incertidumbre, genera desconfianza y falta de transparencia. Hoy en la mañana que se había informado que hay una prórroga para registrar el teléfono, lo primero que pensé fue, ¿no que no tronabas pistolita? O sea, pues iba a haber una prórroga. ¿Cómo no iba a haber? Dijeron que no iba a haber. Con 96 millones de teléfonos que no han sido registrados, puede que sea un poquito menos. Pues ¿cómo no va a haber una prórroga? Y la fecha es el 31 de junio. ¿Sabe cuándo es 31 de junio? De hoy en 8. No, de ayer en 8. Hoy es día 25, ¿verdad? 25. Tiene 31 meses, días junio, ¿se va? Entonces vámonos al próximo miércoles. Así de sencillo. Bueno, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha tomado la decisión de aplazar el registro para las líneas telefónicas. De los 180 por ahí así millones de teléfonos de líneas, solamente se han registrado 63. A ver, veamos esto como preámbulo para la conversación. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones amplió el plazo para vincular las líneas de telefonía móvil. De los 144.585.131 números telefónicos de celulares que hay en México, hasta ahora se han registrado 63 millones de líneas. De ellas, 40.2 millones son de prepago y 22.8 millones de pospago que no requieren un nuevo trámite por estar asociadas a una persona desde su contratación. Restan por asociar más de 82 millones de líneas. Si tu número termina en 0, la fecha límite es el 15 de agosto. Para la terminación 1, el 31 de agosto. Terminación 2, 15 de septiembre. Terminación 3, 30 de septiembre. Terminación 4, 15 de octubre. Terminación 5, 31 de octubre. Terminación 6, 15 de noviembre. Terminación 7, 30 de noviembre. Terminación 8, 15 de diciembre. Y terminación en 9, 31 de diciembre. Cuando vence el plazo, las compañías suspenderán el servicio de las líneas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas y solo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como a recibir alertas de sismo. Luis Pérez Curtad, Heraldo Media Group. Bueno, vamos a hablar del tema. Víctor Ruiz, especialista en ciberseguridad. Hablemos de la prórroga de estas líneas de registro y hablemos de en lo que están las cosas. Víctor, te saludo con mucho gusto. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por el espacio para hacer esta conversación sobre este tema. Sale. A ver, primero te planteo, ¿qué piensas del registro per se? Hay gente que es totalmente escéptica, colegas tuyos, ¿eh? No hablo de precisamente de si el ciudadano se preocupa porque lo van a hackear o van a tener todos sus datos. Y también porque dicen, hay países que lo tienen y es como tenerlo y no tenerlo. A ver, te escuchamos, Víctor. Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, relacionado con la prórroga del registro obligatorio de celulares, no demuestra que la política vaya por buen camino. Al contrario, ¿no? Cuando millones de personas deciden no registrarse, el problema no es en sí el ciudadano, sino es una ley que nace con desconfianza y falta de transparencia. El ciudadano todavía no sabe quién y cómo estarán protegiendo sus datos personales, porque incluso el gobierno ha mencionado que se van a hacer responsables las telefónicas y las telefónicas también han mencionado que el gobierno pues van a compartir datos de manera conjunta, ¿no? Y esto pues genera incertidumbre, genera desconfianza y falta de transparencia. Y en este sentido, bueno, el gobierno debería investigar más bien a los criminales, no obligar a toda la población a identificarse bajo la amenaza de perder, por ejemplo, un servicio esencial, porque pues siendo claros, la telefonía celular en México es la principal vía de acceso a Internet de todas las personas, con alrededor de 144 millones, más o menos, de líneas activas, de las cuales 2/3 partes no se han registrado todavía. Oye, a ver, esta otra parte, Víctor. ¿Qué vamos a llegar al 31? Mira, yo diría que la primera gran prueba de fuego es la primera quincena de la prórroga, ¿no? Vamos a ver ahí si sí le cortan la línea a todos los que empiezan con 0, ¿no?
Sí, es Terminan, correcto. perdón, terminan con cero. Sí, y aquí también estamos previendo que una vez que se ha dividido esta cancelación de servicios con determinadas fechas, pues sí es posible que el gobierno vaya a estar probando, ¿no? Si funciona o no, de qué forma se pueden cancelar ciertas líneas sin que se vean afectados, por ejemplo, ciertos servicios, o inclusive que los usuarios puedan llegar a tener problemas con aplicaciones, con herramientas, o vincularlo, por ejemplo, estos números telefónicos a servicios bancarios. Entonces, me imagino yo, esto es lo que estamos considerando, que con la primera tanda de números que se van a cancelar el 15 de agosto o que se prevé que se puedan cancelar, se van a estar haciendo pruebas sobre este tema. Oye, te pregunto, la prórroga, Víctor, era inevitable e ineludible, ¿no? Pues tal parece, esto es una indicación, una instrucción del gobierno. Ahora, el usuario es quien finalmente también tiene que revisar estos términos y condiciones con sus telefónicas para saber qué datos está proporcionando y asegurarse que la empresa telefónica va a resguardar de manera adecuada sus servicios. Si no es así, si no siente confianza, el usuario siempre puede cambiar de telefónica, ¿no? Sin ningún problema, puede establecer otro contrato con alguna que le ofrezca mayores garantías. Pero este es un problema que pues estamos viendo. El punto principal es que el usuario no le queda claro qué es lo que va a pasar con sus datos, dónde van a estar, y siendo que ya han tenido algunas brechas de seguridad, inclusive las telefónicas y el gobierno mismo, pues también genera cierta desconfianza de cómo se van a manejar estos datos. Oye, qué mala comunicación hay, caray, la verdad, ¿no? Del gobierno. Y luego también, no sé si agarran las telefónicas contra la pared y no les queda otra que hacerlo, pero dice el gobierno, ese es un asunto de las telefónicas, lo ha dicho la presidenta. No, es un asunto de ellos. Nosotros lo hacemos más por seguridad, pero es de ellos. ¿Y qué cuando le pidan un dato a la telefónica, a los operadores, qué van a hacer? A los telefónicas, perdón. Sí, aquí el problema es que no sabemos bien cómo se van a manejar los datos y esto todo se ha manejado de manera que busca el gobierno, o es la narrativa del gobierno, Ajá. así lo ha mencionado, que va a buscar erradicar la extorsión, ¿no? Y la extorsión es algo que lastima a México, pero combatirla pues requiere de inteligencia, de investigación, de control de cárceles, de desmantelamiento de redes criminales. Pensar que un padrón de este tipo, que además es muy atractivo para los cibercriminales, va a resolver el problema, no solamente es peligroso, sino además irresponsable. Los delincuentes cambian de chips, usan identidades robadas, líneas de terceros, plataformas digitales, y quien termina entregando los datos es el usuario final que cumple con la ley, el que tramita a tiempo su credencial para votar, el que paga sus impuestos y es el que al final del día se va a ver afectado. Oye, y la otra, Víctor, es que uno se pregunta, bueno, es que la extorsión de las cárceles y es un problema. Si no tenemos control de las cárceles, no lo puedo creer, ¿no? Digo, no lo tenemos, pues, pero digo, pues por ahí empecemos, ¿no? Pues si se sabe dónde están estos focos, digamos, Sí, de crimen, pues se deberían atender en primera instancia. Pero también hay un punto muy importante que no se ha abordado de manera adecuada a ver. y merece toda la atención, ¿no? En una eventual decisión del gobierno de desactivar las líneas telefónicas de quienes no las registren, va a tener efectos que van más allá de la simple suspensión del servicio. Por ejemplo, en la práctica significaría excluir a millones de personas del entorno digital y al mismo tiempo contradecir las metas de inclusión digital que el propio gobierno ha propuesto. Y lejos de fortalecer la conectividad, la alfabetización tecnológica y el desarrollo del gobierno digital, la medida de esta naturaleza debilita estos objetivos y pues la incongruencia es evidente, ¿no? Al limitar el acceso a la telefonía móvil, que constituye el principal medio para conectarse en Internet en México, el propio gobierno estaría bloqueando gran parte de las políticas públicas que pretende impulsar y que terminarán en el mismo rincón en donde han terminado otras iniciativas inservibles. Tienes toda la razón. Oye, a ver, Víctor, déjame plantearte asuntos finales. El primero, ¿cómo está el mundo en esta materia? Digamos, la presidenta ha dicho que el 80% del mundo, perdón, no sé si la presidenta o José Merino, perdón, quiero ofrecer una disculpa porque no recuerdo quién de los dos lo dijo, pero uno de los dos habló de que 80, 75, 80% del mundo tiene registrados sus teléfonos celulares. ¿Es correcto eso? Aquí hay un punto importante. Para que todo este tema de seguridad, de ciberseguridad, funcione como tal, todo debe estar funcionando bien. Los gobiernos que lo han implementado, por ejemplo, los nórdicos, no han tenido ningún problema porque el gobierno es transparente
el gobierno es coherente, el gobierno es congruente con lo que está planteando y de esta forma el ciudadano tiene total certeza de qué están haciendo con sus datos y por eso los provee para tener mejores servicios de parte del gobierno. En este caso no es así. Tenemos incertidumbre, tenemos desconfianza y por lo mismo pues no podemos garantizar que los usuarios en su totalidad van a registrarlo porque si persiste esta falta de comunicación o de información adecuada, pues el mismo usuario tiene ese temor de que esos datos que provea pues se vean expuestos en alguna brecha de ciberseguridad o en alguna filtración de datos. Déjame plantearte ahora que estamos en términos mundialistas, ¿cuál es tu pronóstico de lo que va a acabar pasando allá por el 31 de diciembre? Lo más probable es que ya se hayan hecho para ese momento algunas pruebas, que el gobierno sí logre a lo mejor desactivar algunas cuentas, pero definitivamente la extorsión no va a desaparecer. La extorsión de este tipo de fraudes, de llamadas, de extorsiones, de estafas vía digital se van a presentar por diferentes medios, no solamente por el telefónico. Por redes sociales se van a incrementar, por vías de mensajería, por correos electrónicos. Los cibercriminales van un paso adelante y saben qué hacer y esto es algo que no ha tenido en consideración el gobierno al momento de implementar este tipo de estrategias. Hoy me contaban que en un país como Francia desde hace mucho tiempo está el registro y que los franceses dicen que sirve para lo que, bueno, no quiero citar, ya sabes, aquel de la pandemia, pero sirve para, pues, para poco o nada. Pues sí, también, y dependerá de lo que, para lo que lo requiera el gobierno, ¿no? Claro. Que lo está solicitando. En ese caso, por ejemplo, quizá no es significativo porque tienen otros servicios y tienen también otras alternativas. Te mando un gran saludo, Víctor. Gracias por tu tiempo. Que tengas buena noche. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo.